Vamos a retomar nuestro segundo bloque de la RIA en esta mañana y cae dentro de la Subdirección de Estructuras y Geotecnia. El título de la ponencia es Evaluación del comportamiento mecánico del concreto asfáltico para uso en núcleos impermeables de presas de enrocamiento. Y toca a la doctora Alessandra Ossa López exponer. Buenos días, como les dijo Paco, el tema que voy a tratar hoy es la evaluación del comportamiento mecánico del concreto asfáltico para usos en presas de enrocamiento. Como antecedentes, quisiera comentarles que esta metodología de utilizar una barrera impermeable al centro de una presa utilizando concreto asfáltico ha sido ampliamente usada desde hace varios años. Me atrevería a decir 20 hasta 30 años en algunos países, principalmente en Europa. No obstante, el estudio de este material, cuando quisimos indagar qué se ha hecho tanto de este material, nos dimos cuenta que realmente se trae una práctica, se arrastra una práctica del diseño y colocación y estudio del concreto asfáltico derivado de las carreteras. No obstante, no se ha hecho, tal vez no se ha tratado este material adecuadamente como debería ser un material para construir una obra térrea de este tipo. Entonces, dada esta situación, nos planteamos la necesidad de estudiar el concreto asfáltico orientado a ser utilizado como barrera impermeable en presas. Como antecedente les puedo decir que el hecho de que este material se haya usado y tal vez en algunas situaciones se haya sustituido por una presa, por un núcleo impermeable de arcilla, obedece que las propiedades viscosas de este material le confieren una flexibilidad, le confiere flexibilidad, lo cual es una característica bastante positiva para el tema de una presa. En el tema, por ejemplo, en asuntos relacionados con aspectos sísmicos y con el tema de poder absorber asentamientos diferenciales ante un eventual movimiento de la cimentación de una presa. A su vez, tiene otro tipo de ventajas utilizar este tipo de material, las cuales consisten en que el tema del clima no es un limitante para el proceso constructivo. Entonces, puede llegar a acelerar el procedimiento constructivo de una presa, incluso permite la simultaneidad de construir la barrera impermeable con otras zonas de la presa, como lo son las transiciones o los filtros. Para dar un panorama, hemos investigado qué tanto se ha construido este tipo de presas en el mundo y nos encontramos que no es muchísimo, pero tampoco es poco, no es despreciable. Entonces vale la pena detallar y detenernos un momento y prestarle atención a este material, estudiarlo y comprenderlo. Por lo tanto, ante esta situación nos planteamos en el Laboratorio de Vías Terrestres establecer una línea de investigación para el mediano y largo plazo, cuyo objetivo es el mismo título de la investigación. Nos hemos planteado llevarla a cabo en 3 fases. La primera fase ya comenzó y ya se concluyó. La primera fase realmente consistió en estudiar los materiales que se utilizan para elaborar un concreto asfáltico, definir una fórmula de trabajo y evaluación de las propiedades hidráulicas de este concreto asfáltico, para lo cual se han integrado de tiempo completo 2 estudiantes de licenciatura en esta fase. Nos dimos cuenta en esta fase, tomamos toda la experiencia que se tiene en el diseño de concreto asfáltico para carreteras, nos dimos cuenta que, a diferencia de una mezcla asfáltica ser utilizada en carreteras, el principal parámetro que se debe controlar para el diseño de este tipo de materiales es la permeabilidad.
Finalmente, posteriormente hemos iniciado la fase 2 de esta línea de investigación, que es el comportamiento estático y dinámico de ese concreto asfáltico en el corto plazo. Queda pendiente por comenzar el comportamiento estático y dinámico del material en el largo plazo, así como las propiedades hidráulicas en el largo plazo. Para estas dos fases del proyecto se requiere la participación activa de 2 estudiantes de doctorado, para lo cual ya se ha integrado uno. Bueno, brevemente les voy a explicar en qué consistió la etapa 1, la fase 1. Es una etapa totalmente experimental, en la cual tomamos diferentes agregados pétreos, asfalto, caracterizamos estos materiales como les comenté, formamos mezclas asfálticas, las cuales las llevamos a compactar en el laboratorio, utilizando la experiencia reciente en carreteras, dejando atrás la experiencia de la práctica convencional, que desafortunadamente es la que se está aplicando ahora a nivel mundial en el tema de presas. Entonces, es uno de los aportes de esta investigación es que nos tomamos el trabajo de ver cómo se está haciendo para presas el tema del diseño de mezclas asfálticas y su caracterización, y lo comparamos con las prácticas actuales en el diseño de carreteras, que es el área de diseño que tiene más experiencia en el tema de concreto asfáltico. Entonces pudimos mezclar algunas técnicas, incluso algunas modificarlas y proponer unas diferentes, todo orientado a una mejor caracterización de este material, con el objetivo de que sea como una barrera impermeable. Finalmente, mezclamos el material en un compactador giratorio que, a diferencia de las prácticas convencionales, simula el proceso de amasado que se tiene en campo cuando se construye el concreto asfáltico, dándole características de microestructura similares a las que quedan en campo. Por lo tanto, en el momento que se vaya a evaluar las características o propiedades de este material, tendremos una visión más realista de lo que pasa en él. Fabricamos más de 20 especímenes, los cortamos, obtuvimos estos cilindros y luego los volvimos a cortar de tal manera que obtuviéramos la probeta, la geometría requerida para realizarle pruebas de permeabilidad. Estas pruebas de permeabilidad las hicimos con el apoyo del Laboratorio de Mecánica de Suelos, que es donde se encuentra este permeámetro. Una vez obtenido todos los especímenes, hicimos diferentes combinaciones granulométricas a fin de plantearnos, de tener sensibilidad acerca de las características de la permeabilidad de diferentes tipos de ellas. Si bien desde el comienzo sabemos que una presa con núcleo impermeable, si el núcleo impermeable de una presa necesita tener un material, como su nombre lo dice, impermeable, nos hicimos el trabajo de tomar mezclas asfálticas que desde el principio sabíamos que no son tan impermeables, a fin de agarrar sensibilidad de qué órdenes de permeabilidad presenta una mezcla de granulometría abierta. ¿Esto por qué? Porque en carreteras, que es donde tenemos un poco más de experiencia, hablamos de mezclas con vacíos bajos, vacíos altos, pero nunca nos hemos planteado esos vacíos a qué permeabilidad corresponden. A tal punto que una de las características que debe tener, entre otras, una mezcla que se coloca en una vía, en una carretera, es que sea por naturaleza impermeable, pero no sabemos qué tan impermeable, no sabemos cómo se están construyendo las mezclas que se usan cotidianamente en carreteras. Entonces, nos hicimos la tarea de construir mezclas de diferente tipo, y aquí encontramos cosas muy interesantes. La primera, confirmamos lo que ya nos sabíamos, que la permeabilidad es función de la curva granulométrica del material, eso lo sabíamos, pero encontramos una particularidad en esta parte. Esta parte representa qué tantos finos trae la mezcla asfáltica.
finos me refiero a agregados finos, agregados pétreos finos, y nos dimos cuenta que ante pequeñas variaciones de los vacíos de aire, que en carreteras vacíos de aire significa lo mismo que porosidad en la mecánica de suelos, es el mismo concepto pero con nombres diferentes. Nos dimos cuenta que ante pequeñas variaciones de los vacíos de aire podemos encontrar variaciones significativas en el valor de la permeabilidad. Me explico. Variaciones si tengo unos vacíos de aire del orden de 0.86%, encontré que la mezcla tenía una permeabilidad de un orden de 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Si tengo una mezcla muy similar con unos vacíos de 1.15%, eso para efectos prácticos es lo mismo. Sin embargo, encontramos que las permeabilidades cambian hasta dentro de 3 órdenes. Entonces, esto es un punto importante a la hora de diseñar mezclas asfálticas. Ya por aquí me llamaron la atención, voy a correr un poquito. Nomás para contextualizar, una barrera impermeable en presas requiere tener una permeabilidad no mayor a 10 a la menos 7 centímetros por segundo en adelante. Entonces, más o menos acostumbra a utilizar rangos de 10 a la menos 9 centímetros por segundo a 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Con este panorama, entonces elegimos una mezcla con la cual iba yo a diseñar posteriormente más probetas y a la cual le iba a determinar su comportamiento mecánico. Nos fuimos de nuevo en el laboratorio. Esta es nuestra fórmula de trabajo. De nuevo fabricamos especímenes, esta vez cilíndricos, y nos fuimos a la cámara de grandes presiones del Laboratorio de Mecánica de Suelos y hicimos pruebas triaxiales inicialmente de tipo consolidado no drenado, con esfuerzos de confinamiento desde 0.5 a 1.5 megapascales, que son valores realmente altos que no se pueden lograr en un equipo convencional, y hicimos pruebas a velocidades de deformación de 0.2 y 1% de la altura por minuto. Obtuvimos estos resultados que son preliminares, ahorita la investigación está en curso todavía y encontramos cosas importantes. Primero, que el comportamiento, el material es un material que cuyo comportamiento es de tipo dúctil. Nos llama la atención que aunque hicimos 2 diferentes velocidades de deformación, los comportamientos son similares en cercanías a los esfuerzos máximos. No obstante, al comienzo de las trayectorias de esfuerzo, estos comportamientos son diferentes, eso lo estamos analizando ahora. Son resultados preliminares, como les digo. Nos encontramos que el material tiene rigideces que definitivamente son las apropiadas para utilizar como una barrera en una estructura tan importante como lo puede ser una presa. Y por último, al tomar los resultados y mostrarlos en esta otra perspectiva, que son los círculos de Moore, donde podemos ver resistencia, encontramos que el material pues tiene cohesiones y ángulos de fricción aparente que lo hacen realmente competente para ser utilizado en una presa. Finalmente, las conclusiones ya las dije durante esta rápida presentación. La metodología de diseño de mezclas asfálticas que van a ser usadas en la construcción de núcleos impermeables en presas difiere significativamente de aquella utilizada en carreteras. No obstante, en ella nos basamos y la experiencia que se tiene nos ha ayudado bastante a definir una particular para este tipo de materiales. El parámetro que domina el diseño de una mezcla asfáltica, a diferencia de carreteras, es la permeabilidad. Entonces, es importante evaluar siempre este parámetro, no se puede obviar en ningún momento. Y por último, este material, el concreto asfáltico, definitivamente es apto para ser usado en barreras impermeables de presas, no solamente como núcleo
impermeables, sino también como barrera externa de presas. Este concepto se puede extender a canales, a lagunas y a otro tipo de estructuras. No obstante, hay que estudiar a detalle, y es lo que sigue, lo que está planteado en nuestra línea de investigación en el mediano y largo plazo. Hay que estudiar el tema de que el asfalto es un material que se oxida y sus propiedades cambian en el tiempo. Entonces, estas propiedades de permeabilidad y de resistencia que estamos midiendo hoy en el laboratorio son susceptibles a variar en la medida que pase el tiempo y a la medida que estos materiales entren en contacto con el agua, y entonces es un asunto que queda pendiente y que no es de poca relevancia. Es todo. Por último, quisiera agradecer al Fondo de Apoyo de Proyectos Internos del Instituto por el apoyo que nos ha brindado con esta investigación.